Evangelio de hoy. Lunes 17 de febrero del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículo 11 al 13. Se acercaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta generación pide una señal? En verdad les digo que no se les dará ninguna señal. Y, dejándolos, volvió a subir a la barca y se fue a la otra orilla. El pasaje del Evangelio según San Marcos es breve, pero encierra una enseñanza de gran profundidad. Sobre la fe, la dureza de corazón y la verdadera relación con Dios. En este fragmento, los fariseos buscan tentar a Jesús, exigiéndole una señal del cielo, algo que les permitirá comprobar su autoridad divina. Sin embargo, la respuesta de Jesús es tajante. No habrá señal para quienes piden con incredulidad. El contexto de la escena. Jesús se encontraba en un momento crucial de su ministerio. Había realizado milagros sorprendentes, sanado enfermos, alimentado multitudes y proclamado el reino de Dios con autoridad. Sin embargo, a pesar de todas estas manifestaciones del poder divino, los fariseos se acercan con escepticismo, no con el deseo sincero de conocer la verdad, sino con la intención de ponerlo a prueba. El Evangelio nos dice que comenzaron a discutir con Jesús. Esto nos deja ver su actitud. No se acercaban con humildad, sino con un espíritu de confrontación. No estaban interesados en escuchar ni en entender, sino en desafiarlo. Los fariseos no pedían un milagro con la esperanza de creer, sino como un requisito para poder aceptar a Jesús. Este es el gran problema, querían ver para creer. Pero su corazón ya estaba cerrado. La exigencia de una señal del cielo. La petición de una señal del cielo. No era simplemente un milagro más, sino algo que, según ellos, debía ser una prueba incuestionable de que Jesús venía de Dios. Posiblemente esperaban algo como fuego cayendo del cielo, una manifestación cósmica, o un prodigio extraordinario que no pudiera ser negado. Sin embargo, esta demanda revela una falta de fe, porque ya habían presenciado signos y prodigios suficientes. Jesús había sanado a los enfermos, liberado a los poseídos, multiplicado los panes y los peces. Todo esto ya era señal de su poder divino. Pero los fariseos, cegados por su incredulidad, pedían más. La actitud de los fariseos se asemeja a la de muchas personas hoy en día que buscan pruebas tangibles de la existencia de Dios antes de creer. Quieren ver milagros, señales espectaculares, pero no están dispuestos a abrir el corazón a la fe. El profundo suspiro de Jesús. Uno de los detalles más conmovedores de este pasaje es que Jesús suspiró profundamente. No es un simple gesto de frustración, sino una expresión de dolor ante la dureza de corazón de su pueblo. Jesús sabía que los fariseos no pedirían señales si estuvieran dispuestos a creer. Su incredulidad no se debía a la falta de pruebas, sino a su negativa a reconocer la verdad. Este suspiro es un reflejo del dolor de Dios, cuando la humanidad se cierra a su amor. Este suspiro de Jesús también nos interpela a nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado su amor, su providencia y su misericordia? ¿Pero seguimos pidiendo más señales? ¿Cuántas veces nos hemos comportado como los fariseos, exigiendo pruebas en lugar de confiar?
no se les dará ninguna señal. La respuesta de Jesús es contundente. No se les dará ninguna señal. No porque no pudiera hacer un milagro más, sino porque sabía que ninguna señal convencería a los corazones endurecidos. Dios no se somete a pruebas humanas, ni actúa como un mago para entretener a la multitud. Sus señales son para los que tienen fe, no para los que buscan razones para seguir dudando. La mayor señal que Jesús daría sería su propia muerte y resurrección. Esa era la prueba definitiva de su identidad. Pero ni siquiera esa señal fue suficiente para aquellos que se negaban a creer. Jesús los deja y se va. El Evangelio concluye con una acción simbólica. Jesús volvió a subir a la barca y se fue a la otra orilla. Este detalle nos muestra que cuando el corazón se cierra, la presencia de Dios se retira. Jesús no insiste en demostrar su poder a quienes no quieren creer. No se queda tratando de convencerlos, sino que sigue adelante. Este gesto es un llamado a la conversión. Si queremos que Jesús permanezca con nosotros, debemos abrir nuestro corazón con humildad. Si endurecemos nuestro corazón y rechazamos su presencia, Él no nos forzará a creer. La fe que agrada a Dios es la fe condicionada. Uno de los grandes errores de los fariseos fue condicionar su fe a la obtención de una prueba visible. Este tipo de actitud es incompatible con la verdadera fe, porque quien cree en Dios lo hace sin necesidad de exigirle demostraciones constantes. Jesús mismo enseñó que la fe auténtica es aquella que confía sin ver, como lo dijo en Juan capítulo 20 verso 29. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Si nuestra fe depende de ver milagros, o de recibir respuestas inmediatas a nuestras peticiones, entonces no es una fe madura, sino una fe infantil y débil. Dios nos invita a creer en Él, aunque no siempre entendamos su plan. Porque la verdadera fe se basa en la confianza, no en la evidencia. El ejemplo perfecto de fe es Abraham, quien creyó en la promesa de Dios, sin ver ninguna prueba inmediata. Hebreos 11:1 define la fe de esta manera. La fe es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Cuando exigimos señales para creer, estamos debilitando nuestra fe en lugar de fortalecerla. El peligro de endurecer el corazón. Los fariseos no solo pedían una señal, sino que lo hacían con un corazón cerrado a la verdad. Este es un problema espiritual grave. Cuando el corazón se endurece, la persona pierde la capacidad de ver a Dios actuando en su vida. Así como los fariseos no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías a pesar de estar frente a Él, nosotros también podemos correr el riesgo de no ver la mano de Dios en nuestro día a día. Un corazón endurecido es un corazón que ha dejado de ser sensible a la presencia de Dios. Es el corazón de alguien que, aunque ve milagros y recibe bendiciones, sigue buscando pruebas porque no quiere rendirse a la fe. Dios nos llama a tener un corazón humilde, dispuesto a creer aunque no entienda todo. Jesús se marcha, una advertencia seria. El pasaje concluye con un detalle que no debe pasar desapercibido. Y, dejándolos, volvió a subir a la barca y se fue a la otra orilla. Este gesto es profundamente simbólico. Jesús no insiste con los fariseos ni intenta convencerlos a la fuerza. Él respeta la libertad de cada persona para creer o no.
Si alguien se cierra a la fe, Jesús no se quedará forzándolo a aceptar la verdad. Este momento recuerda otra advertencia que Jesús dio en Mateo 10:14. Si en alguna casa o ciudad no los reciben, ni escuchan sus palabras, salgan de allí y sacudan el polvo de sus pies. Dios siempre nos da oportunidades. Pero si endurecemos nuestro corazón, llegará un momento en el que Él respetará nuestra decisión de alejarnos. Aquí hay un mensaje importante para nuestra vida espiritual. Si dejamos que la incredulidad y la dureza de corazón crezcan en nosotros, podemos perder la presencia de Jesús en nuestra vida. No porque Él nos abandone, sino porque nosotros lo rechazamos con nuestra actitud. La diferencia entre fe y superstición. Uno de los problemas del pedido de los fariseos es que confundían la fe con la necesidad de signos visibles. En realidad, lo que ellos querían no era creer, sino confirmar su propia visión de Dios con una prueba tangible. Este es un error común en la historia de la humanidad. Muchas veces, cuando las personas piden señales, lo hacen desde una postura de incredulidad y no de fe. La fe auténtica no se basa en ver milagros espectaculares, sino en confiar en Dios aun cuando no comprendemos todo. Jesús no quiere seguidores que dependan de señales para mantenerse firmes. Quiere discípulos que confíen en su palabra. Por eso, Él rechaza dar una señal a los fariseos. Porque lo que ellos buscan no es creer, sino justificar su incredulidad. La sutil tentación de exigirle a Dios. La actitud de los fariseos nos recuerda una tentación sutil que todos enfrentamos. La de exigirle a Dios que se manifieste según nuestros términos. En muchas ocasiones, caemos en la trampa de condicionar nuestra fe con frases como: si Dios realmente me ama, entonces debería hacer esto por mí. O si Dios existe, que me dé esta señal. Pero Dios no está sujeto a nuestras condiciones. Él no actúa según nuestros caprichos, sino según su amor y sabiduría infinita. A veces, no nos da lo que pedimos, porque sabe que no es lo mejor para nosotros. La verdadera fe no le pone pruebas a Dios, sino que se abandona con confianza a su voluntad. La ceguera espiritual ante la verdad. Es impactante pensar que los fariseos, quienes conocían la Escritura y esperaban al Mesías, tuvieran a Jesús delante de ellos y no lo reconocieran. Este es el poder de la ceguera espiritual. Cuando el corazón se endurece, ni siquiera la presencia de Dios es suficiente para abrir los ojos. Lo mismo puede pasarnos a nosotros. A veces, Dios nos habla de muchas maneras. Pero estamos tan distraídos con nuestras preocupaciones, con nuestros deseos o con nuestra incredulidad que no lo vemos. Es posible tener a Dios en medio de nuestra vida y no darnos cuenta porque nuestros ojos espirituales están cerrados. Por eso, necesitamos pedirle al Señor que nos dé un corazón dócil y humilde, capaz de reconocerlo aún en los pequeños detalles. Las señales de Dios ya han sido dadas. El pedido de los fariseos de una señal es absurdo, porque Jesús ya había dado muchas. Había sanado enfermos, resucitado muertos, alimentado multitudes y proclamado el reino con autoridad. No necesitaban otra señal. Necesitaban abrir su corazón. Hoy en día, muchas personas siguen pidiendo señales, cuando la mayor señal ya nos ha sido dada, Jesucristo mismo.
Su vida, su muerte y su resurrección son la prueba definitiva del amor de Dios por la humanidad. No necesitamos más pruebas, necesitamos más fe. Dios sigue manifestándose en nuestra vida de muchas formas. En la Eucaristía, en la Escritura, en la oración, en el amor de los demás. Si no vemos esas señales, el problema no es que Dios no nos las da, sino que nosotros no estamos dispuestos a verlas. El riesgo de perder la presencia de Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús subió a la barca y se fue a la otra orilla. Esta imagen es muy fuerte porque nos recuerda que, si persistimos en nuestra incredulidad y cerrazón, podemos perder la presencia de Jesús en nuestra vida. Jesús no se impone a la fuerza. Si alguien no quiere recibirlo, Él respeta su libertad. Pero qué gran tristeza es pensar en un corazón del que Jesús se ha alejado porque no lo quisieron recibir. Por eso, debemos preguntarnos: ¿estamos dejando que Jesús permanezca en nuestra vida? ¿O lo estamos alejando con nuestra falta de fe? ¿Somos como los discípulos que lo siguen, o como los fariseos que lo cuestionan sin cesar? La fe que Dios espera de nosotros. Jesús busca corazones que confíen en Él, sin necesidad de condiciones. No quiere que lo sigamos solo cuando nos da señales, sino que tengamos una relación real con Él, basada en la confianza y el amor. La verdadera fe no es la que exige pruebas, sino la que se abandona en las manos de Dios. Es la fe de María, que dijo: hágase en mí según tu palabra. Es la fe de los discípulos, que dejaron todo para seguir a Jesús. Hoy, Jesús nos llama a tener una fe madura, que no busque señales para creer, sino que confíe incluso en la oscuridad. ¿Estamos dispuestos a dar ese paso de confianza? Este pasaje nos deja varias enseñanzas profundas. La fe no depende de señales. Dios nos ha dado suficientes razones para creer. No podemos esperar que nos pruebe su amor con milagros extraordinarios cada vez que dudemos. El corazón endurecido es un obstáculo para la gracia. La falta de fe no es solo una cuestión intelectual, sino una actitud del corazón. Si no estamos dispuestos a creer, ninguna señal será suficiente. Dios no se deja manipular. No podemos exigirle pruebas a Dios, como si tuviéramos derecho a condicionar nuestra fe. Él actúa según su voluntad, no según nuestras exigencias. Jesús se aleja de quienes no quieren recibirlo. Dios no nos obliga a creer ni se impone a la fuerza. Si nos cerramos a su presencia, respetará nuestra decisión, aunque eso signifique que nos alejemos de Él. Este pasaje nos invita a revisar nuestra actitud ante la fe. ¿Somos como los fariseos, exigiendo pruebas antes de creer? ¿O somos como los discípulos, que confiaban en Jesús incluso cuando no entendían todo? Oremos. Señor Jesús, hoy me presento ante ti, con un corazón abierto, deseoso de creer sin condiciones ni exigencias. Tú conoces mi fragilidad y mis dudas, pero también sabes que deseo amarte con todo mi ser. Perdóname cuando, al igual que los fariseos, he buscado pruebas de tu amor, en lugar de confiar en lo que ya me has dado. Dame la gracia de reconocer tu presencia en mi vida sin necesidad de señales extraordinarias. Señor, que no seas tú quien se aleje de mí, sino yo quien me acerque más a ti cada día. Que mi fe no dependa de lo que veo,
sino de lo que sé en lo más profundo de mi alma. Que tú eres mi Dios, mi Salvador y mi esperanza. Gracias por las señales que ya me has dado. El don de la vida, tu palabra, la Eucaristía. El amor de los que me rodean. Ayúdame a valorarlas y a no buscar pruebas donde no hacen falta. Que mi corazón nunca sea duro ni terco. Que nunca exija de ti lo que ya me has dado abundantemente. Y si alguna vez dudo, ven en mi auxilio para fortalecer mi fe. Amén.